Correcto. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro primer tema, que será la historia de la lingüística, que es parte de una parte muy importante de la comunicación y el lenguaje, evidentemente. Y bueno, pues voy a darles la definición precisamente de lingüística. Y bueno, pues la lingüística es la ciencia que se encarga de estudiar el lenguaje. Y obviamente pues es la facultad del ser humano, es esto para crear sistemas de símbolos complejos y sus fenómenos, ¿no? Las lenguas desde su origen, la evolución, la escritura, la ubicación geográfica, etcétera. El principal aporte de la lingüística, todos sus estudios forman parte de las ciencias que serían cognitivas y humanas, ¿no? Que serían parte del mismo lenguaje, y entonces la lingüística, al estudiar diversas lenguas, puede dar como resultado un mayor conocimiento del lenguaje humano. Cuando hablamos del lenguaje humano, muchachos, ahora estamos diversificando ese lenguaje, porque tenemos también lenguaje de señas, lenguaje de signos, tenemos lenguajes iconográficos, tenemos muchos tipos de lenguaje. Pero la lingüística se encarga de estudiar todos esos elementos del lenguaje para así lograr una mejor apreciación, un mejor entendimiento. Entonces el lenguaje se puede describir y estudiar desde diversas perspectivas, y vamos a ver esas perspectivas. La primera será el estudio sincrónico, es decir, la descripción de una lengua en un determinado periodo de tiempo. No es lo igual la forma en la que nos comunicamos en esta época que la época de nuestros papás o nuestros abuelos. Son épocas diferentes, son situaciones comunicativas diferentes. Por lo tanto, entonces el proceso de comunicación será diferente. Hay palabras que ellos utilizan que nosotros no usamos, y palabras que nosotros usamos que ellos no usan. Ahí empezamos con ese estudio. Y el siguiente estudio del lenguaje, de la lingüística, perdón, será el estudio diacrónico. Tenemos sincrónico, ahora diacrónico, y es estudiar su evolución a lo largo del tiempo. Estudiamos la historia de la lengua en un corto tiempo y después a lo largo del tiempo. Es decir, analizamos su historia, que es lo que vamos a hacer en un momento más, sobre la historia de la lingüística, cómo fue desarrollándose, cómo es que se ha ido desarrollando a lo largo de todos estos tiempos, y qué procesos se han ido dando para que se pueda fortalecer como tal. Entonces, la lingüística también, pues como comenté, tiene otros conceptos que la componen, y uno de ellos será el lenguaje. El lenguaje es la capacidad de establecer una comunicación eh, mediante signos. ¿Cuáles son los signos del lenguaje? Bueno, pues esos signos pueden ser de carácter oral o pueden ser de carácter escritos. En el carácter oral pues serán las palabras, los sonidos, las onomatopeyas, que son los sonidos con los sonidos que surgen de una palabra. Por ejemplo, perro, pues decimos guau guau, etcétera, etcétera. Y escritos pues serán las letras, en el caso de las personas ciegas, el braille, los dibujos también son una forma de lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, lo que indica pues evidentemente las múltiples manifestaciones del lenguaje en el planeta. Se puede afirmar que el lenguaje es universal y sus manifestaciones son las diferentes lenguas. Entonces, obviamente, la forma en la que nosotros nos comunicamos lo hacemos a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra ropa, a través de nuestros gestos, de nuestros ademanes, de nuestra conducta también nos comunicamos. Todo esto tiene que ver con la capacidad de nuestro lenguaje. Entonces, el lenguaje es el medio que signa o que señala la convivencia humana. En él se dan dos sistemas gramaticales, el oral y el gestual, y cada uno alberga elementos propios y combinaciones de signos distintas. Entonces el lenguaje permite el uso de unidades gramaticales, expresar un vasto número de oraciones. Junto con el lenguaje, entonces debemos estudiar también a la lengua, no la lengua física, sino la lengua como el conjunto de sistemas, formas y signos que los seres humanos prefiguramos en nuestra mente, y sirve para comunicarnos con personas de nuestra misma comunidad lingüística. Nosotros hablamos español, y está el castellano, que es el que se habla en la península ibérica. Entonces, a pesar de que es español, a final de cuentas, español latino y español peninsular, como se le puede denominar, hay palabras que son muy diferentes y que las usamos en contextos diferentes. Tenemos diferencias lingüísticas.
pronunciaciones, nosotros no pronunciamos la Z marcada, ellos pronuncian Z, nosotros pronunciamos Z, ellos dicen México y nosotros decimos México, etcétera, etcétera. Hay muchas diferencias. Bueno, la lengua es precisamente ese conjunto que hace que cada lugar, aunque se entienda el mismo idioma, pueda tener variaciones, como es el español en Colombia, el español en Venezuela, el español en Paraguay, Nicaragua, Chile, tenemos Belice, Honduras, incluso dentro de nuestro país no es igual el español de Chiapas o el español mexicano de los baja californianos con el de los del sureste, con los del norte como Monterrey, de los de la costa como Guerrero, de los de la otra costa como Veracruz, van cambiando y la lengua se encarga de todo esto. Entonces, obviamente pues la lengua es un conjunto de signos abstractos y concretos que los seres humanos aprendemos y almacenamos en nuestra memoria. Entonces el lenguaje es una pertenencia de la humanidad entera. Casi tenemos 8.000 millones de habitantes y entonces la lengua, pues en este caso el español, pertenece a 500 millones de personas. Pues siempre es algo, ¿verdad? Entonces, en el mundo existen actualmente 7.000 idiomas, de los cuales al menos el 90% se hablan por lo menos, por al menos 100.000 personas. Entonces, alrededor de 150 a 200 idiomas son hablados por 1 millón de personas. Solo 46 idiomas es la mayor cantidad que puede manejar una persona. Esa es la persona que más idiomas habla, es la que habla 46 idiomas. Me supongo que debe hablar algunos dialectos también. Y pues hay muchísima información con respecto a los detalles del lenguaje. Muy bien, muchachos, pues entonces avanzamos al próximo video para hablar sobre la historia de la lingüística.